Casos de corrupción en empresas. Investigación documental. Las prácticas de corrupción más comunes entre las empresas mexicanas son el pago de mordidas, el favoritismo, el nepotismo, el incumplimiento de las leyes, los conflictos de intereses y el fraude. Estos son resultados obtenidos de la encuesta sobre cultura de integridad en el sector privado, que fue publicada por el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional, o CEGI, de la Escuela de Negocios IPADE. Bueno, hola Diana, primero que nada te agradezco por la oportunidad que me das para poderte hacer algunas preguntas. ¿Puedes darme una pequeña introducción sobre quién eres? Sí, claro. Yo soy Diana Bravo, soy directora de carrera de Negocios Internacionales del IN, aquí en Campus Morelia. No sé si quieras algún dato más. No, está excelente, sí. Gracias, Diana. Bueno, te voy a hacer una serie de 10 preguntas, todas están enfocadas en la corrupción. En contextualizar lo que es la corrupción hacia mi ámbito de trabajo, en este caso va a ser los negocios internacionales. Ok, perfecto. Las líneas de las preguntas son abiertas, entonces lo que busco es conocer tu opinión. ¿Qué soluciones propones para combatir la corrupción en el ámbito de los negocios, específicamente tu área laboral? Claro, a mí se me ocurren dos cosas. Uno, la parte de la educación. Yo creo que, como se los he dicho antes, estas materias no son para nada de relleno, y se los he comentado porque el tener un profesional que es muy talentoso, pero la diferencia es que se comporta de manera ética o no, hace toda la diferencia. Entonces, uno, yo creo que ya estamos trabajando en ese camino, ¿no? Hay universidades, y lo vemos sobre todo con DPI, en el extranjero, que solo tienen un curso de ética durante toda la carrera. Y ustedes tienen varios y tienen el de ciudadanía, entonces yo creo que vamos avanzando. Y la otra parte, yo creo que sería, pues ahora sí que facilitar los procesos administrativos de gobierno. O sea, si no hacemos el camino tan difícil, entonces se presta menos a que haya, oye, ¿cómo lo facilito? ¿Cómo consigo un permiso más rápido? ¿Cómo logro pasar cierta mercancía? ¿Cómo? Entonces, también yo creo que la simplificación de leyes tendría que ver con eso, ¿no? Una manera de coadyuvar. Excelente. La corrupción va desde pago a facilitadores, en trámites, compras, ventas, licencias e información privilegiada para hacer negocios, hasta sobornos, fraudes y grandes casos de colusión de funcionarios públicos. Los sectores más corruptos son la construcción y el farmacéutico. Sin embargo, el 80% de las empresas que operan en México practican la corrupción. Por eso mismo, solo apenas el 3% de las compañías, todas estas transnacionales, cuentan con programas de integridad tendientes a combatir dicha práctica y los delitos que se configuran a su alrededor, mientras que el 97% restante carece de estos candados. La encuesta Tendencias de Honestidad en Latinoamérica, levantada por la consultoría internacional Amitai, reveló que en México 12.48% de las empresas justifica el acto de sobornar. 27% de las organizaciones reconoce que sus empleados podrían robar. 16.4% de los colaboradores justifica el robo. 23% de los empleados considera que el fraude es un hecho habitual. Y solamente 31% señala que los directores, gerentes y jefes de área deben predicar con el ejemplo en la lucha contra la corrupción. ¿Qué entiende usted por corrupción? Bueno, yo entiendo corrupción que es obtener beneficios a costa de la gente gracias a tu posición de poder en el trabajo. Claro. ¿Ha experimentado alguna forma de corrupción en el ámbito de los negocios? Si es así, ¿cuál? ¿Y qué hizo al respecto? ¿Denunció o no? Sí, he vivido en mi trabajo un caso de corrupción. En una ocasión teníamos que elegir a un proveedor para que nos diera un servicio, y se terminó eligiendo a un proveedor porque tenía una relación familiar con el jefe, que era el que tenía que tomar esa decisión. Bueno, pues al día de hoy estamos intentando dar los motivos por los cuales él no es el mejor, porque no es el que nos da ni el mejor precio ni es el que nos ofrece la mejor calidad.
¿Y denunció algo? Pues no lo he denunciado, sino que más bien estamos intentando, hablando con los jefes y exponiendo la situación. Ok. Vamos con la tercera. ¿Qué soluciones propone para combatir la corrupción en el ámbito de los negocios? Bueno, pues mira, yo pondría sanciones más duras al momento en que se sepa que hubo alguna corrupción. También pues pienso que habría que darle más protección a las personas que denuncian cuando hay algún caso de corrupción, porque muchas veces por eso la gente no se anima a hacerlo. También creo que al momento en que se tengan que tomar decisiones importantes, pues que no sea nada más una sola persona la que tome la decisión, sino que se haga entre un consenso con varias personas. Y por último, y muy importante, pues la educación, que desde pequeños se nos eduque a que es un mal, que la corrupción no debería de existir. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción en 2018 de Transparencia Internacional, México, en una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es limpio de corrupción, tiene la calificación de 28 y se ubica en la posición 138 de un rango de 180 en comparación con otros países, lo cual lo ubica como uno de los más corruptos del mundo. Asimismo, el Instituto Mexicano de la Competitividad estima que el 5% del PIB nacional se pierde anualmente gracias a la corrupción, mientras que por su parte, la OCDE ubica las pérdidas en un 9%. ¿Cree que la dependencia que la Fiscalía General del país tiene al Poder Ejecutivo afecta directamente a la falta de transparencia que se puede llegar a tener en transacciones con el extranjero? Sí, probablemente. Debería de haber una separación muy clara de poderes. ¿Qué factores considera usted que detonan la corrupción? Creo que en primera instancia es la falta de aplicación de la ley. Si la ley se aplica correctamente, como debe de ser, en el 100% de los casos, entonces la corrupción como tal se va atacando efectivamente. Si por otro lado la gente que es corrupta tiene bajas probabilidades de ser atrapado, no tiene ningún impedimento para seguirlo haciendo. ¿Puede la corrupción hacer que la perspectiva que se tiene globalmente de México se dañe? ¿Por qué? Pues claro, porque de alguna manera es un factor que se tiene que tomar en cuenta en el momento en el que se hacen evaluaciones para posible inversión extranjera directa. ¿Considera que es necesario reformar las legislaciones que penan la corrupción o bien solo aplicar de manera correcta esta? En primera instancia sería aplicarlas de manera correcta y más que aplicarlas de manera correcta, consistentemente, que se apliquen para todos los casos que se conocen de corrupción. El ámbito empresarial es uno de los sectores que más es afectado por la corrupción. Esto es debido a que los escándalos de corrupción y la falta integral de un Estado de Derecho son factores que limitan o retraen la inversión extranjera directa, según un estudio del Buffet Mundial Hogan Lovells y The Economist Intelligence Unit. Se calcula que anualmente $1 billón de inversión foránea directa circula en todo el mundo, y estos flujos son fuente importante de capital, creación de empleos y de desarrollo económico para los países. Según el estudio antes mencionado realizado entre 301 ejecutivos senior alrededor del mundo, el Estado de Derecho sólido es uno de los 3 principales factores que se consideran cuando se quiere buscar un país atractivo para la realización de inversiones, seguido del contexto político y finalmente el contexto macroeconómico. Según 42% de las multinacionales encuestadas en el estudio, fue encontrado que el problema más común con el Estado de Derecho es la falta de transparencia en los procesos regulatorios y el establecimiento de normas del país anfitrión. En 2013, se recibieron $35.188 millones, cifra récord en inversión extranjera directa, aún con estas deficiencias en temas de corrupción. Si estas deficiencias se eliminasen, es claro que la inversión podría aumentar de forma exponencial. La pregunta es, ¿qué factores considera usted que detonan la corrupción? Pues ya habíamos hablado prácticamente de
ciertos factores en RH, las condiciones sociales, socioeconómicas. Ahora, y más con esta crisis, yo he estado haciendo algunas reflexiones porque hay algunas cuestiones que en lo personal no me, y creo que todos tenemos, ¿no? Que no me gustan de este mundo. Y uno de los problemas sí es el problema de la distribución de la riqueza, ¿no? Yo creo que el principal factor que es detonante de la corrupción es que muchas personas están dispuestas a aceptar un regalo o algo a cambio de facilitar algún trámite o de la obtención de un permiso por el asunto de una distribución inequitativa de la riqueza que lleva a que las personas seamos muy ambiciosas por el asunto de tener más que el de ser. Cabe recalcar que en esta problemática tiene responsabilidad también el sector empresarial, ya que esta cadena de corrupción la integra quien se deja corromper y quien corrompe, por lo que las empresas no están absueltas de culpa.